Que el Señor nos bendiga. Un saludo cariñoso para todos mis hermanos que en esta tarde van a comenzar a compartir del culto de la Iglesia Unificada Metodista Pentecostal, unificada en tu hogar, dando gracias al Señor por estar ya reunidos al aire, compartiendo este culto, este servicio espiritual que vamos a tener para la gloria del Señor. Un saludo, por supuesto, también para aquellos hermanos que ya están conectados, nuestra hermana Francesca Monroy, su familia, seguramente junto a nuestro hermano Michael, nuestra hermana Charito y todas las familias están conectados, nuestra pastora. Un saludo cariñoso también para nuestra hermana Leslie Mora, también desde acá, ¿cierto? Allí a toda su familia, nuestra hermana Bella y a todos ustedes un saludo cariñoso. Nuestra hermana Janet, junto a nuestro hermano Juan, que también están conectados. Amén. Un saludo a aquellos primeros que se han conectado y seguramente otros que no tienen la posibilidad de mandarnos un mensaje, pero sí damos gracias al Señor por poder estar juntos, reunidos y nuevamente compartiendo de este culto que el Señor nos ha otorgado. Vamos a comenzar orando al Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que Dios dirija esta reunión y también sea el Señor allí en su hogar, sea el Señor al lado de ustedes, sea el Señor también motivándonos para que oremos juntos, para que compartamos, ¿cierto? Este momento, esta instancia que es de tanta bendición como es poder orar ante la presencia del Señor. Los invito a todos, el que se pueda arrodillar, arrodíllese, el que quizás no pueda, lo haremos con respeto, con reverencia, lo haremos con un corazón dispuesto para llegar a la presencia del Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, le damos las gracias, Señor, por permitirnos en esta hora comenzar este culto, este servicio espiritual en el cual, Señor, nos hemos congregado virtualmente, Señor, y virtualmente oramos, Señor, estamos unánimes, Señor, cada uno en su hogar, Dios amado, Señor, colocando toda petición, colocando, Señor, en estos momentos nuestra oración delante de su presencia, porque sabemos, Señor, que usted en su grande amor y misericordia nos bendice, nos llena de gracia, Señor, en todo tiempo. Y estos tiempos, Señor, donde estamos quizás, Dios mío, en una cuarentena, donde no podemos, Señor, estar físicamente, presencialmente en el culto, en el templo, pero sí, gracias a usted, Señor, hay estos medios hoy día tecnológicos, Señor, para poder, Dios mío, en alguna forma, en alguna manera, Señor, también contactarnos, reunirnos, oírnos, vernos, Señor, a través de una pantalla, Señor, y así de esta manera estar unánimes compartiendo un servicio espiritual. Hay algunos de nuestros hermanos, como por ejemplo nuestra hermana María, nuestro hermano José, nuestro hermano Octavio, nuestra hermana Gemma. Señor, hay hermanos que no pueden quizás contactarse, comunicarse a través de internet, Señor, pero te rogamos que también en este momento tú les bendiga, les guardes, Señor, y también estés ahora en este momento llegando también a sus vidas. Señor, quizás puedan estar orando nuestros hermanos en el horario de la reunión, pero te rogamos que tú también les bendigas en grande manera. Señor, bendiga su palabra, pueda ser ella motivo de bendición para nuestra vida y a través del mensaje, Señor, que usted tiene para con nosotros en esta tarde, podamos ser edificados, cimentados, bendecidos y recibir, Señor, Dios mío, lo que usted quiere y lo que necesita nuestra alma para nuestro sustento espiritual. Gracias le damos, rogando estas misericordias, rogando estas bondades, suplicando que esta oración haya sido elevada hasta su presencia misma y pueda, Señor, venir la respuesta, venir también, Señor, de parte suya, Padre Santo, la gracia a cada uno de nuestros corazones. Todo lo rogamos, todo lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sea el Señor muy glorificado. Amén. Bien, como
quizás no tenemos un culto normal, por supuesto, pero sí tenemos la oportunidad de tener como cosa más importante, inicial y principal, la palabra de Dios. Y el Señor nos pueda bendecir, nos pueda dar de su gracia. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, desde el verso 28. Lucas 19, verso 28. Si no tiene una Biblia a mano, ahí estará apareciendo, ¿cierto?, la lectura de la palabra del Señor. Pero si usted ha traído al culto la Biblia, que debiera estar siempre a nuestro lado, ¿cierto? Compartamos la lectura de la palabra del Señor para que de esta manera también usted se haga partícipe de lo que en esta tarde el Señor, a través de su palabra, nos va a dar. Vamos a dar lectura, como es nuestra enseñanza, en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Dice así su palabra. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Bethfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Bendiga el Señor la lectura de su preciosa palabra. Amén. Bien, que Dios nos bendiga en esta hora. La palabra del Señor sea en esta tarde motivo de bendición para cada uno de nosotros. Le pido al Señor, como siempre, me pueda el Señor dar de su gracia. Soy dependiente de lo que el Señor a través de su Santo Espíritu pueda hacer en mí. No soy un teólogo, no soy una persona que siquiera haya ido a algún seminario evangelístico o tenga algún conocimiento en este aspecto. Mi formación como pastor pentecostal está dada desde la dependencia del Espíritu Santo sobre mi vida. Siempre en mi alma ha estado el anhelo de ser un predicador conforme al Espíritu, y por supuesto muchas veces, ¿cierto?, nos falta, hay carencias, pero Dios podrá suplir esas carencias esta tarde y concedernos la gracia para que su palabra pueda salir clara, transparente, cristalina, y pueda ser recibida en vuestros corazones. Gloria al Señor. Bien, este pasaje se le ha llamado la entrada triunfal a Jerusalén. Entendemos que el Señor tenía, por sobre todas las cosas, y estaba así prefijado dentro de las profecías bíblicas, que el término del ministerio del Señor sería en Jerusalén.
Sabía el Señor que allí iba a ser eh, tomado preso, iba a ser llevado para ser eh, brutalmente castigado, y sabía también que tenía que cumplirse el hecho de que en aquel lugar, en aquella ciudad, iba él a tener que llegar hasta la cruz y morir por amor a nuestras almas. Pero también que al tercer día resucitaría con gloria, dando victoria en esa cruz, para que todos los que hoy creemos en su nombre podamos tener victoria también en Cristo. Gloria al Señor. Y esta entrada triunfal es conforme a las Escrituras, conforme a lo que ya el Señor había revelado a través de los profetas, que vendría, ¿cierto?, aquel Mesías, aquel Señor, sentado en un pollino de asna, en una condición de humildad, en una condición en la cual el Señor iba a entrar triunfantemente, y aquellos que de corazón sencillo, aquellos de corazón humilde, iban a sentir, ¿cierto?, la gloria, la bendición de que la ciudad de Sión, la ciudad de Jerusalén, se vería bendecida, ¿cierto?, grandemente por la presencia gloriosa del Señor Jesús, de quien todos, en alguna manera, dentro del pueblo de Israel, conociendo las Escrituras, sabían que ese tiempo y ese día se habría de cumplir. Pero entendemos a la luz de la palabra de Dios que no fueron muchos, no fueron quizás una multitud, cierto, generalizada, la que en alguna medida pudo entender estas cosas, sino que también, especialmente en aquella casta sacerdotal, entre los fariseos, los sacerdotes, ¿cierto?, los que ministraban, había una oposición tenaz al Señor Jesucristo. Habían solamente creído algún par de ellos, miembros del Sanedrín, José de Arimatea, Nicodemos, nos revela la palabra del Señor, pero el resto, todos estaban contrarios al Señor Jesucristo, y por supuesto, mucho de aquel pueblo, sin tener mucho entendimiento, luz ni claridad, también rechazaron al Señor de una u otra forma. Gloria al Señor para siempre. Y nos detalla, ¿cierto?, la palabra de Dios con algún lujo de detalle, cómo acercándose el Señor Jesucristo ya a Jerusalén, y dice, estando en el monte, en una ciudad que estaba vecina, el Señor mandó a dos de sus discípulos a buscar a un lugar donde había un pollino atado, un asna nunca montada, gloria al Señor, y que ya estaba todo preparado, dice la palabra, porque cuando los dueños de este pollino vieron que el asna estaba siendo desatada, preguntaron por qué la desataban, y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Gloria a Dios. Alabado sea Dios para siempre. Necesitaba el Señor tal vez de un animalito, ¿cierto?, que quizás nunca había sido domado, pero que ante el Señor, ¿cierto?, que es dueño de la naturaleza, que domina sobre toda la creación, ¿cierto? Fue manso y también estuvo dispuesto a sobre sus lomos llevar al Salvador del mundo. Alabado sea el Señor. Miramos que toda la naturaleza obedece al Señor. El mar, el viento, ¿cierto? Obedecen a la voz del Señor. Cuando Jesús hizo callar el viento y el mar, dice que sus discípulos, sus apóstoles, quedaron tremendamente extrañados y dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Porque ante la naturaleza, toda la naturaleza creada por Dios, ¿cierto?, está dispuesta y dócil a la mano del Señor, como también los peces que entraron en la red, como también, ¿cierto?, aquel pez donde Pedro encontró la moneda para llevar al templo. Y encontramos, ¿cierto?, en la palabra del Señor, como también este pollino
¿cierto? Que estaba atado, ¿cierto? Y que cuando fue a ser, ¿cierto? Traído, ya estaba dispuesto y el Señor había preparado ya todas las cosas para que ellas pudieran acontecer. Gloria sea al Señor. Me llama mucho la atención esta noche en este sentimiento que el Espíritu Santo nos da y dice, porque el Señor lo necesita. Amén. Gloria a Dios para siempre. Ojalá nosotros, siendo seres racionales y que por supuesto tenemos una diferencia con el resto de la creación porque el hombre tiene espíritu que Dios puso en él, alabado sea Dios, también podamos nosotros tener la misma disposición que tuvo, cierto, este asno, el cual, cierto, aunque no domado, pero ante el Señor estuvo dócil y dispuesto a lo que el Señor lo necesitaba. Ojalá también nosotros tengamos esa misma disposición, estar dóciles, dispuestos, cuando el Señor nos necesite, cuando el Señor nos requiera. Alabado sea el Señor, porque a veces nos damos cuenta de que el hombre, teniendo tanto razonamiento, raciocinio, inteligencia, más muchas veces el corazón del hombre es soberbio, es altivo. Alabado sea el Señor. Por eso es que el Espíritu Santo dice que Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde le da gracia. O sea, haya gracia al humilde ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque la altivez, ¿cierto?, es un pecado que muchas veces está en el corazón del hombre o de la mujer, y cuando, ¿cierto?, en alguna medida el Señor necesita o requiere de su vida, no encuentra un corazón dispuesto ni un corazón preparado para lo que Dios está necesitando, requiriendo, ¿cierto?, de cada uno de nosotros. Por eso es que, en alguna manera, este pasaje o parte de este pasaje nos da, podríamos decir, esta dirección, de que un animal, una muda bestia de carga quizás, incluso no domada, estuvo, ¿cierto?, dispuesto para poder recibir al Señor Jesús y llevarlo. Ojalá así también nosotros podamos tener esta disposición, alabado sea el Señor, de poder también entregarnos en las manos del Señor conforme a la medida que Dios quiera de cada uno de nosotros. Vale decir, si el Señor nos llama y nos necesita, ¿cierto? Aunque por supuesto no es que Dios necesite de nosotros, nosotros necesitamos de Dios, pero si Dios va a ponernos en algún lugar para que podamos nosotros trabajar y podamos disponer nuestra vida en sus manos, podamos estar dóciles también, ¿cierto?, al llamado del Señor. Gloria a Dios para siempre. Encontramos en la palabra de Dios muchas cosas que a nosotros nos motivan. En el Antiguo Testamento encontramos un pasaje muy hermoso en la vida del profeta Elías. Dice que Elías iba caminando, ¿cierto?, por el campo y vino a un hombre que estaba allí con sus 12 yuntas de bueyes arando, trabajando ardorosamente, porque ya Dios le había dado testimonio de que él sería arrebatado. Y también Dios le había dado testimonio con respecto a Eliseo, que sería el profeta de Dios, el hombre de Dios, a quien Dios pondría en su lugar. Y dice que caminando por aquel lugar, ¿cierto?, tomó su manto y lo tiró sobre Eliseo. Y cuando Eliseo recibió el manto sobre su vida, allí el llamado de Dios, ¿cierto?, allí, ¿cierto?, en el corazón de este varón, el cual estaba afanado quizás en sus cosas, sintió este llamado, sintió esta voz espiritual que seguramente habló su corazón, sabiendo que era necesario que desde ese instante, dejando todas aquellas cosas, dice que tomando las yuntas y los arados, hizo fuego, alimentó a su gente, gloria al Señor, se dispuso en las manos del Señor inmediatamente para dejar todas sus labores, toda su siembra y todo lo que él estaba haciendo, porque ahora había recibido el llamado del Señor para ir en pos, ¿cierto?, de aquel varón que había echado el manto sobre él y sintió en su vida que era necesario seguir de esta forma, ¿cierto?, la dirección que Dios le estaba dando. Gloria al Señor. Y desde ese momento la Escritura nos revela que Eliseo no se apartó de Elías hasta el momento en que Elías fue arrebatado. Gloria al Señor. También las Escrituras nos relata el llamado de Leví o Mateo. Dice que estando sentado en la mesa de los tributos, porque era publicano,
cobraba, ¿cierto?, el impuesto. Gloria al Señor. Y estando allí afanado en sus quehaceres, afanado, ¿cierto?, en la cobranza de los tributos, dice que Jesús pasó por su lado y le dijo, sígueme. Y literalmente dice las Escrituras, y dejándolo todo, fue en pos de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Ojalá también en nosotros pueda estar esta bendita disposición. Amén. Que podamos nosotros también sentir el llamado de Dios, el llamado del Señor, y podamos, ¿cierto?, en nuestra vida tener esta docilidad, tener esta sencillez, esta humildad de corazón, para que el Señor, quien está por misericordia, siempre, ¿cierto?, dispuesto a llamar al hombre, dispuesto a considerar a la mujer, dispuesto, ¿cierto?, a que también nosotros le podamos seguir. Alabado sea el Señor, podamos también estar nosotros dóciles al llamado de Dios. No solo al llamado, sino que también a lo que el Señor, luego de este llamado, quiere hacer con nosotros. Bendito sea el Señor. Qué hermoso es cuando el Señor llama y nosotros obedecemos. Alabado sea su nombre. Llega el tiempo, por ejemplo, en que la reunión comienza, el horario, y ya estamos inquietos, ya estamos arreglados, ya estamos preparándonos para ir al culto. Qué hermoso es poder ir con alegría, ir con gozo en el alma. Muchas veces uno ve y es testigo de hermanos que llegan con la cara larga, que llegan muchas veces de malas ganas, de malos sentimientos, y están en el culto como en alguna medida, pienso yo, pensando de que están haciéndole un favor al Señor. Y no van con un ánimo dispuesto de adorar al Señor, no están con un ánimo dispuesto de adorar a Dios, sino que están con un ánimo muchas veces, ¿cierto?, de que la reunión se demore lo menos posible y poder terminar el culto para irse para la casa. Yo digo, ¿se agradará a Dios de estas cosas? ¿Se agradará a Dios de un corazón de esta manera? Que no está dispuesto, que no está preparado, que no está con el anhelo, el ansia, ¿cierto?, de poder escuchar al Señor, el cual lo llama. Gloria a Dios. En esta bestia, si pudiéramos decirlo así, en este animal, que para nosotros no tiene razonamiento. Podríamos decir que para nosotros el burro pudiera ser, ¿cierto?, el ser más torpe. Gloria al Señor. Pero aquí nos demuestra de que puede ser mucho más inteligente que cualquiera. Gloria a Dios. Porque siendo tal vez un animalito, él pudo, ¿cierto?, aunque nunca había sido domado, nunca sobre, ¿cierto?, sus lomos se había sentado nadie. Cuando Jesús lo montó para poder ser llevado y entrar, ¿cierto?, a la ciudad de Jerusalén, este animal iba totalmente dócil y totalmente, ¿cierto?, dispuesto a poder hacer esta tremenda labor que estaba realizando, llevando, ¿cierto?, sobre sus hombros, llevando sobre sus lomos al Salvador del mundo. Gloria al Señor para siempre. Ojalá también en nosotros pueda estar esta disposición de servir al Señor y de hacerlo con gozo, con alegría. Es tremendo cuando uno ve malas caras, amén, ve caras largas. Gloria a Dios. Y muchas veces, ¿cierto?, hermanos que parecieran que están amurrados en la iglesia. No hay un amén, no hay un gloria a Dios, no hay un aleluya. Llega el momento de orar, ni siquiera se inclinan. Muchas veces se quedan dándose vueltas porque no hay un sentimiento de querer orar, no hay un sentimiento de querer buscar el rostro del Señor. Quizás algunos se inclinan para poder hacer, ¿cierto?, la figura de que está orando, sin embargo, está preocupado haciendo mil y otra cosa. Hoy día, lamentablemente, dentro del templo hay hermanos que aprovechan estos momentos para mirar el celular, para ver qué es lo que hay, para entretenerse. Yo he visto algunos muchas veces teniendo que llamarles la atención. En el culto sacan el celular para ponerse a jugar juegos de video. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios en sus corazones, porque no hay una disposición al llamado de Dios, sino que vemos que de mala voluntad muchas veces se quiere servir al Señor. Y esto no es bueno, hermano, porque no nos olvidemos que estamos frente a la presencia del Señor. Y así como Dios nos ha amado con solicitud, como el Señor en su amor nos ha integrado con amor, con gracia, con misericordia, así también nuestra respuesta de gratitud,
debe ser dada de nuestro corazón al Señor. Así que qué hermoso poder mirar en la palabra de Dios cómo el Señor entró triunfantemente a esta ciudad. Gloria al Señor. Algunos de sus discípulos iban con él. Dice la Escritura, tendiendo mantos por el camino. Ellos daban voces, ¿cierto? Y alababan al Señor, porque habían visto grandes maravillas. Habían visto obras maravillosas hechas de parte de Dios a través del Señor Jesús, porque Él había sanado enfermos, porque Él había resucitado muertos, había hecho obras tremendas. Gloria a Dios para siempre. Y en ese instante, en ese momento, no me cabe la menor duda que ellos iban llenos, pletóricos de la bendición, de la unción que el Espíritu Santo estaba produciendo en sus vidas. Había un hombre de Dios como el Señor Jesucristo, en el cual habitaba plenamente toda la plenitud de Dios, y estar a su lado era una bendición tremenda, porque Él era, ¿cierto?, la esperanza, no solo de Israel, sino que la esperanza de todos los hombres. Gloria al Señor. Y ahora estaba entrando triunfantemente a la Jerusalén, gloria sea al Señor, a la ciudad de Dios, a la ciudad de Sión, para cumplir el propósito divino, para cumplir el propósito que Dios, por el cual Dios había enviado a su Hijo amado, y éste había venido con solicitud, con amor, porque era necesario salvar lo que estaba perdido, que éramos cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Hay glorias, hay alabanzas, hay un pueblo humilde, sencillo, que, ¿cierto?, al igual que el pollino, tiene un corazón dispuesto, un corazón, ¿cierto?, para seguir al Señor, para poder gozarse en este momento de tanta gloria, de tanta bendición, de tanta misericordia. Pero aún dice la Escritura que también habían corazones perversos, corazones que estaban contrariados, corazones que estaban disgustados. Dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, que si este pueblo que ha visto tantas maravillas callaran, aún las piedras clamarían. Alabado sea el Señor. Porque si aquellos a quienes le fue manifestada esta gracia, en primer lugar que fue al pueblo de Israel, callaran, gloria al Señor. Sin embargo, también el Señor en esta palabra está mirando a aquel pueblo que no era el pueblo de Israel, a lo que la Escritura llama a nosotros los gentiles, que quizás para muchos podremos ser una piedra, porque estábamos lejos de Dios. Pero cuando el Señor nos llama y hace misericordia en nuestra vida, hoy ha visto, ¿cierto?, nuestros ojos, que la iglesia que ha sido levantada, ¿cierto?, en estos tiempos y en los tiempos pasados, y que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, damos voces de alegría y de gozo. Alabado sea el Señor para siempre. Esta alegría y este gozo, dice la Escritura, en el cual el Señor, al entrar a esta ciudad y ver a Jerusalén, lloró sobre ella, porque vio la destrucción que venía a causa de la dureza del corazón de este pueblo, el cual, habiendo sido visitados, habiendo recibido al Cristo de la gloria, habiendo ellos tenido testimonio por las obras y por los portentos y por los milagros que Jesús era el Hijo de Dios, sin embargo le rechazaron, le crucificaron. Ellos dieron su voz cuando dijeron, crucifícale, no tenemos más rey que el César. Alabados al Señor, porque Pilato preguntó, ¿qué haré con vuestro rey? Y ellos gritaron a alta voz y dijeron, no tenemos más rey que el César, crucifícale. ¿Qué hago con el justo? Crucifícale, le gritaron. Gloria sea al Señor. Y ellos rechazaron a Jesús, dando lugar, ¿cierto?, a la libertad de un malhechor como Barrabás, y dejando a Jesús para ser crucificado, ¿cierto?, y entregado en las manos de aquellos que le habrían, ¿cierto?, de quitar la vida. Alabados al Señor, cruentamente en la cruz. Aunque entendemos que este plan estaba establecido por Dios que así fuera, porque en la omnisciencia, en el conocimiento de Dios, era necesario que el Cristo padeciese y que muriese, pero al tercer día resucitase con poder y con gloria. Y Jesús lloró sobre esta ciudad, lloró sobre lo que venía sobre ella. Esta ciudad que ahora estaba llena de alegría, llena de gozo,
que muchos tendían, ¿cierto?, sus mantos para que el Señor pasase. Otros tomaban palmas en sus manos y gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Y ellos decían, ¿cierto?, aquí está clamando, ¿cierto?, a gran voz, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Alabado sea el Señor. Y este cántico de adoración, de alabanza, se escuchaba en esa multitud humilde, sencilla, que había visto las maravillas del Señor, gloria a Dios, pero que ahora entraban en una ciudad, la cual quizás iba a ser también el lugar donde Jesús iba a sufrir y a padecer en la cruz del Calvario, también porque era necesario que así fuese para poder, a través de su muerte y de su sangre preciosa derramada, dar, ¿cierto?, el golpe final a Satanás, el diablo, y tomar el imperio de la muerte, y desde ese instante el Señor Jesucristo reinar sobre todas las cosas, porque así estaba establecido que la victoria fuera dada. Gloria al Señor. Pero también el Señor sabía qué había de acontecer el día de mañana, y lloró. Gloria a Dios. Hay un contraste entre la alegría, el gozo, pero también la tristeza, el llanto de Jesús, la conmoción, sabiendo aquellas cosas que habrían de venir. Jerusalén fue destruida en el año 60 después de Cristo, 70 aproximadamente después de Cristo. Alabados al Señor. La ciudad fue sitiada durante más de un año. Fue tan tremendo lo que allí pasó, gloria a Dios, porque Israel, ¿cierto?, en aquellos tiempos se había levantado contra el Imperio Romano. Habían tenido algunas victorias, pero luego fueron enviadas unas legiones desde Roma, gloria al Señor. El hijo de César, Tito, gloria a Dios, al mando de estas legiones, fue colocando, ¿cierto?, cada provincia, ¿cierto?, de Israel bajo el yugo nuevamente romano, llegando en última instancia a Jerusalén y rodeándola. Y estuvieron allí, ¿cierto?, más de un año. Fue tanta el hambre que los nobles de la ciudad de Jerusalén comían migajas. Fue tanta el hambre que se dio que las mujeres comían a sus hijos, alabados al Señor, a sus bebés, gloria a Dios, porque fue un hambre tremenda y se produjo, ¿cierto?, dentro de este sitio, lo que la palabra de Dios había establecido y el llanto que Jesús tuvo sobre Jerusalén. Al cabo de este tiempo, la ciudad fue destruida. Era tanto el odio de los romanos, era tanto, ¿cierto?, su sentimiento de destruir, que destruyeron el templo, destruyeron la ciudad, y quedó conforme a lo que el Señor había dicho. No quedará piedra sobre piedra. Y si usted hoy día va a Jerusalén, del templo de Dios no va a encontrar una piedra sobre otra. Alabados al Señor. Lo que hoy día puede quedar es parte de un muro que tenía la ciudad, pero el templo mismo fue destruido, devastado. Es en ese muro, el muro de las lamentaciones que le llaman, donde el pueblo de Israel hoy día acude a dejar peticiones y plegarias, y especialmente trozos del libro de lamentaciones de Jeremías, donde allí, ¿cierto?, el pueblo ora, pero del templo no quedó piedra sobre piedra, conforme a la palabra profética del Señor, y fue destruido Jerusalén. Gloria al Señor. Ellos fueron esparcidos desde el año 70 hasta el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los estados, ¿cierto?, después de la victoria sobre Alemania, pudieron tomar un acuerdo y dijeron, bueno, les devolveremos una parte del territorio de Israel a los judíos para que vuelvan a su tierra. Y en el año 48, Israel, ¿cierto?, que estaba diseminado por el mundo y que habían vivido el holocausto con más de 6 millones de judíos quemados en los distintos centros, ¿cierto?, de detención que los alemanes tenían, fueron quemados en los hornos crematorios, fueron muertos en las cámaras de gases, y allí el pueblo de Israel sufrió indeciblemente, gloria al Señor, ¿cierto?, un tiempo en el cual los judíos, ¿cierto?, fueron perseguidos de una forma terrible. Pero pasado este proceso, el Señor nuevamente, conforme a sus promesas, los hizo volver hasta los días de hoy a la tierra donde hoy día, ¿cierto?, después de algunas guerras maravillosas y milagrosas como la guerra de los 6 días, alabados al Señor, Israel hoy día es una nación
fortalecida y una de las grandes naciones de esta tierra. Gloria a Dios para siempre. Pero vemos, ¿cierto?, que lo que el Señor habló con respecto a Jerusalén se cumplió. Amén. Se cumplió. Alabados al Señor. Dios nos bendiga esta noche. Ayúdenos el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Quiero en esta hora meditar en su palabra, porque hay algo que para mí, o en mi corazón, el Señor ha movido, el Señor ha tocado. Alabado sea el Señor. Y tiene relación primero con el gozo de la salvación. Con el gozo de la salvación. Alabado sea el Señor. El gozo que el Espíritu Santo nos da, ¿cierto?, cuando hemos sido salvos, cuando nos llama a sus santos caminos, y cuando, ¿cierto?, con tanto gozo como esta ciudad, como estos hombres, ¿cierto?, que iban con Jesús, recibieron, ¿cierto?, en esta entrada triunfal de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Es quizás un parangón, es quizás, ¿cierto?, un símil también de lo que ocurrió dentro de nuestro corazón. Qué hermoso, qué maravilloso fue ese día cuando Cristo vino a nuestra vida, cuando visitó nuestra alma, cuando recibimos al Señor Jesucristo. Y quizás por mucho tiempo, o quizás, ¿cierto?, por un tiempo prolongado, sirvieron al Señor con gozo, sirvieron al Señor con alegría, ¿cierto? Estuvieron dispuestos en sus manos. Si el Señor los requería mandar, allá iban. Si el Señor los mandaba hacia otro lado, allá iban. Gloria a Dios. Y estaban dispuestos, ¿cierto? Y con gozo lo hacían. Pero hubo algo en el camino. Algo aconteció, algo ocurrió, que lamentablemente ese hermano, ese cristiano, esa cristiana, que lo daba todo por el Señor, llegó un momento en que, pasando por un proceso tal vez dentro de su vida, ¿cierto?, se apagó esa llama. Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Y lamentablemente, aquello tan bendito, tan glorioso, que producía tanto gozo en nuestra vida, se pudo haber transformado en tristeza y amargura. Gloria al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Qué tremendo es poder haber conocido al Señor, más después haberle abandonado. Estar hoy día en una condición muchas veces estéril, una condición muchas veces donde el alma está insípida, donde no hay fuego de Dios, donde algunos quizás pueden tal vez estar yendo a la iglesia, pero hay sequedad en sus corazones, porque quizás la fe se ha perdido, porque ha entrado tal vez duda, incredulidad en el corazón, y otros quizás derechamente han dejado de servir al Señor, han dejado de servir a Dios y se han apartado, quizás guardando un sentimiento, guardando tal vez un pequeño conocimiento, pero que hoy día esa llama está extinguida, esa llama está humeante porque el fuego se apagó. Gloria a Dios. Amén. La palabra del Señor, ¿cierto?, nos revela en el libro de los Hebreos, en el capítulo 2, diciendo: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Y qué hemos oído? Lo que el Señor nos está hablando en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Vemos, ¿cierto?, en la entrada triunfal del Señor Jesús, un pueblo dispuesto que alababa a Dios, pero no pasó mucho tiempo, no pasó más de una semana, no pasó más de unos días, y muchos quizás gritaban: crucifícale, porque lamentablemente ellos no conocieron el tiempo de su visitación. No se dieron cuenta que este no era simplemente un hacedor de milagros, que Jesús no es simplemente el que podía darles pan, ¿cierto?, en el desierto, que podía multiplicar los peces. No era simplemente el que sanaba y libertaba, ¿cierto?, de los demonios, el que resucitaba a los muertos y daba, ¿cierto?, vida a los que estaban, ¿cierto?, en una condición de muerte o de enfermedad, sino que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la respuesta de Dios. Jesús vino para salvar, librar y sacar al hombre del pecado, de la muerte, para darle vida eterna. Las obras, los milagros eran la señal de que él era el Hijo de Dios. Pero lamentablemente ellos no conocieron el tiempo de su visitación. Mientras tengamos vida, Dios nos da la oportunidad para que le sirvamos al Señor de todo corazón. Pero ¿qué ha pasado con muchos de aquellos hermanos que han quedado tendidos en el camino? ¿Acaso no han entendido, no han oído con diligencia la palabra de Dios, que el Señor viene?
que el Señor viene a buscar su iglesia, que esto será en un abrir y en un cerrar de ojos, que la venida del Señor será como ladrón en la noche, que la palabra de Dios está llena, ¿cierto?, de muchas enseñanzas e ilustraciones, como por ejemplo las 10 vírgenes. Luego todas tenían aceite, dice, en su lámpara, pero muchas de ellas fueron fatuas, dice la Escritura. Amén. Despreocupadas. Dejaron que el aceite se extinguiera. Todas tenían lámpara, porque tenían el conocimiento de la palabra de Dios. No se olvide que la palabra de Dios dice que lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios. O sea, ellas tenían el conocimiento. ¿Y cuántos cristianos teniendo el conocimiento, porque recibieron el conocimiento, porque fueron bautizados por el Espíritu Santo, pero llegó un momento en que la llama se apagó, en que ese corazón que estaba dispuesto a servir al Señor como el pollino, a donde el Señor lo necesitara, a donde el Señor lo requiriera, si tenía que ir para allá iba, si tenía que ir para este otro lado lo hacía, pero ahora ya no tiene esa disposición. Ahora muchas veces, ¿cierto?, el corazón se ha quedado, ¿cierto?, muchas veces frío, ha entrado los espinos al alma, ha entrado los espinos al corazón y han ahogado esa bendición que teníamos en un principio. Gloria al Señor. Siempre lo he dicho, tenemos que mirar no cómo empezamos, sino cómo terminamos. Porque podemos empezar muy bien, pero terminar muy mal. Gloria a Dios para siempre. Ahí tenemos el caso de Salomón. ¿Qué más bendición que Salomón? Un reino de paz. Dios le concedió a Salomón construir el templo. Y cuando el templo estuvo construido, la gloria de Dios descendió al templo. Salomón fue bendecido con riquezas y con todo lo que un rey podría haber deseado. Israel se constituyó cabeza de naciones en aquel tiempo. Pero ¿qué ocurrió con Salomón? Salomón lamentablemente empezó, ¿cierto?, a unirse a mujeres extranjeras. Y no solo esto, sino que también trajo a sus ídolos. Y aún Salomón, teniendo la sabiduría y el conocimiento de Dios, Salomón terminó mal. Gloria a Dios. Por eso que es necesario que nosotros miremos no cómo empezamos, sino cómo terminamos. Ojalá empecemos bien para terminar bien. Y si en el camino tenemos un bache, si en el camino, ¿cierto?, por alguna forma, alguna manera, ¿cierto?, cayó nuestra fe, cayó nuestra esperanza, si en alguna manera esa llama fue apagada o casi extinguida, Dios tiene el poder para levantarnos nuevamente. Gloria al Señor. Está en que haya una disposición, un anhelo, un deseo en nuestro corazón que el Señor así lo haga. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque el Señor nos ha hablado por su palabra. No sea que nos deslicemos. Y cuando la palabra de Dios dice deslizarse, no es caerse abruptamente, sino que muchas veces comienza paulatinamente a enfriarse espiritualmente. Gloria al Señor. Empieza, ¿cierto?, a entrar en un estado de sequedad espiritual, de frialdad espiritual. Gloria a Dios. Hasta muchas veces apartarse del Señor. He conocido cristianos que en su pasado le sirvieron al Señor. Fueron coristas, fueron quizás predicadores, fueron hasta pastores tal vez. Pero en uno los encuentra en un estado tan calamitoso espiritualmente, tan apartados de Dios, tan secos, sin vida, que aún reniegan de Dios. Gloria al Señor. Porque dice, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? O sea, estos hombres habían visto maravillas. Los discípulos habían sido testigos de estas cosas. Gloria al Señor. Nosotros también. ¿Cuántas maravillas hemos visto en el Señor? ¿Cuántas obras, milagros, sanidades, portentos que el Señor ha hecho? Y en nuestra vida muchas veces hemos clamado, hemos orado y hemos tenido respuestas. Han sido tan grandes las respuestas que a veces han sido respuestas instantáneas. En el instante mismo en que hemos orado y la respuesta ha venido. Gloria a Dios. Luego hemos visto el repartimiento del Espíritu Santo. Yo recuerdo con tanto gozo en alguna oportunidad. Comenzábamos la obra en Nueva Imperial. Era una humilde media agua.
Allí estábamos en un terreno que habíamos adquirido en una vega, un lugar muy húmedo, que se llenaba de agua, especialmente en los tiempos de invierno. Y bueno, en aquellos días el invierno era muy largo. Alabado sea el Señor. Y allí llegamos a establecer una iglesia, a establecer una obra. Y comenzaron a llegar los primeros hermanos, que no tenían ningún conocimiento del Señor. Nunca habían estado en una iglesia, nunca habían participado en un culto, nunca habían estado en las cosas del Señor. Y en aquella pequeña media agua, nosotros apartamos un lugar para poder dejarlo como iglesia, y allí alabábamos al Señor con gozo. Y en una noche, que no olvido, recuerdo estando en el servicio espiritual, no había un coro. No habían trompetas, no había batería, no habían bandolinas, no habían guitarras, no había nada. Simplemente éramos un grupo de hermanos que alabábamos al Señor. Y hermanos muy nuevos. Y esa noche, yo en medio de la alabanza, veo cómo cae la gloria de Dios dentro de esa media agua. Alabado sea el Señor. Y cayó el poder del Espíritu Santo. No sé si alguno de aquellos hermanos se podrá recordar o no. Y comenzaron a alabar al Señor, mis hermanos, a glorificar al Señor. Y empezó a manifestarse el Espíritu Santo en ellos. Gloria a Dios, en danzas. Se manifestó, ¿cierto?, el Señor en haber tocado corazones que nunca habían sido tocados. Alabado sea el Señor. Nosotros hemos sido testigos de la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo nos podremos apartar el día de mañana? ¿Cómo podremos permitir que el enemigo seque nuestros corazones? La entrada triunfal de Jesús fue maravillosa, pero también Jesús lloró por esta ciudad, que se veía, ¿cierto?, bendecida por la presencia del Hijo de Dios, pero que ellos mismos le iban a rechazar el día de mañana. Es terrible ver estas cosas, que el Señor llega a un corazón, llega a un alma y hace obras tan maravillosas, y que después que el Señor ha hecho tantas maravillas, ese mismo corazón rechace al Señor y se enfríe, dejando a Dios de lado. Gloria al Señor. Por eso dice, es necesario que con más diligencia atendamos estas cosas, porque la palabra de Dios lo dice. Si descuidamos una salvación tan grande, la cual nos fue dada, gloria al Señor. La salvación no podemos descuidarla, es algo por la cual tenemos que trabajar. La salvación me vino gratuitamente, pero hoy día siendo salvo, hay obras de salvación dentro de mi vida. Gloria a Dios. Y no son por un año, ni 10, ni 20, es por toda mi vida, mientras el Señor me tenga en el escenario de esta tierra. Bendito sea el Señor. Dice, entonces, si nosotros descuidamos, ¿cierto?, esta salvación, y si la desobediencia en el pasado recibió justa retribución, ¿cierto?, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque no fue que alguien nos convenció, hemos tenido testimonio en nuestra vida de que Cristo vive. Gloria al Señor. Pero hoy día lamentablemente vemos a muchos de aquellos hermanos que en el pasado le sirvieron a Dios con tanto gozo, lamentablemente, ¿cierto?, muchas veces llenos de frialdad, ¿cierto?, porque sus corazones, por alguna razón, ¿cierto?, lamentablemente, ¿cierto?, se comenzaron a enfriar y comenzaron a apartarse del Señor de una u otra manera. Dios nos bendiga. Dice en el libro de Tesalonicenses, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, no. Y yo creo que esta noche bendita sea su palabra, que nos da luz, que nos da entendimiento. Mas nosotros no estamos en tinieblas, ¿cierto?, para que aquel día os sorprenda como ladrón. La iglesia debe estar unánime, velando, ¿cierto?, con los lomos ceñidos, como dice la Escritura, esperando a que su esposo venga a buscarla. Gloria al Señor. Nuestro, ¿cierto?, prometido celestial, que es Cristo Jesús, el cual viene a buscar su iglesia. Y si el hombre, la mujer, habiendo tenido el conocimiento, dirá, Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre, Señor, hicimos milagros, y el Señor le responda, no te conozco, obrador de maldad, ¿qué será ese día? Gloria a Dios. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos. Amén. En el sueño de la indiferencia, en el sueño de la frialdad,
como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Gloria a Dios para siempre. Embriagados con el mundo, con los quehaceres, con los afanes. Gloria al Señor. Poniendo todas aquellas cosas por delante, antes que Dios. En el cual en otro tiempo le servíamos dejando todo de lado. Porque lo más importante era Cristo en nuestras vidas. Y dígame, ¿no eran tiempos de gozo? ¿No eran tiempos de alegría? ¿No eran tiempos de regocijo? Gloria al Señor. Para mí los mejores días que he vivido en esta tierra han sido sirviéndole al Señor. Y doy gracias a Dios que de los 20 años que el Señor me llamó hasta los 60 que tengo hoy día, cierto, no he dejado de servir a Dios nunca, para la gloria de Dios y para la alabanza de su nombre. Porque como ser humano también tengo muchas debilidades, pero ahí ha estado la mano del Señor. Gloria a Dios. Y mi alegría es que toda mi descendencia, mis hijos, mis nietos, alabados al Señor, toda mi familia le sirve al Señor. Unos en un lado, otros en otro, pero le sirven a Dios. Alabados al Señor, para mí eso es una bendición, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, de Cristo, somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Gloria a Dios para siempre. Estamos revestidos de esta su gracia, porque no nos ha puesto Dios para ira. Gloria a Dios. Y es aquí donde yo he querido llegar esta noche, y lo que Dios ha puesto en mi corazón. Si el Señor te llamó, no es para que, cierto, habiéndonos llamado el Señor, tengamos que conocer el tiempo de la ira de Dios. Amén. Sino para que disfrutemos de su amor, de su misericordia. Pero quiero decirle que muchos hermanos se perderán. Muchos vendrá el arrebatamiento y vendrá el tiempo en que el Señor haga sonar trompeta y no oirán la trompeta. Y la iglesia será levantada. Y confiamos en el Señor los que creemos que seremos levantados con el Señor. Pero muchos quedarán. ¿Por qué? Porque se deslizaron y descuidaron una salvación tan grande. Gloria a Dios para siempre. Porque se apartaron, porque le echaron la culpa a esto, a aquello, a lo otro. Y dejaron, cierto, de que esa llama que estaba encendida en su corazón fuese una llama, cierto, que estuviese siempre perenne, y se comenzó a apagar y a extinguir, y se secó y se apagó, cierto, la fe y el fervor en aquel corazón. Por eso dice el Espíritu Santo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos. Y en esta parte cuando dice velemos, significa ya sea que vivamos o hayamos partido en Cristo, porque los que mueren en Cristo duermen, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, vale decir, ¿qué quiere decir la Escritura? Si estamos vivos, estaremos con Cristo. Alabados al Señor. Dios nos bendiga, como dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria sea a Dios. Y para los que estamos en Cristo, gloria al Señor, que hemos pasado por pruebas, por dificultades, por momentos de mucha tristeza y amargura, gloria a Dios, pero que hemos permanecido sirviéndole al Señor con gozo y alegría. Alabado sea Dios para siempre. Ya sea que velemos o que el Señor nos haya llamado en forma personal y estemos ciertamente, cierto, en el paraíso, gloria al Señor, ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos en lo que yo en esta hora por el Espíritu Santo quiero que Dios me use, quiero que Dios me ocupe, que a través de mí Dios te pueda hablar, hermano amado. Amén. Gloria sea al Señor, ya sea por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y te animo en esta noche, te animo en el nombre del Señor a que te levantes a servir a Dios con todo tu corazón y que te acerques y tengas intimidad con Cristo, porque así como estás seco espiritualmente, porque no oras, porque no buscas al Señor, porque has hecho tal vez del Evangelio una religión en tu vida, mas no has hecho una relación, gloria al Señor, para con Cristo en una forma personal.
Por eso el Espíritu Santo nos hace, hermano, hincapié en estas cosas. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Bendiga el Señor su palabra. Por lo tanto, es necesario, ¿cierto?, que podamos nosotros entender y meditar en lo que el Espíritu del Señor a nosotros nos revela. Gloria a Dios para siempre. Alabados al Señor. Hay en esta hora cosas que son importantes poder meditarlas para que por medio de ellas nosotros, ¿cierto?, podamos ser también bendecidos, ¿cierto?, a través de la Escritura. Gloria al Señor para siempre. Dice la palabra de Dios, y quiero compartirla en esta tarde. Alabados al Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bendito sea su nombre. Dice la palabra del Señor así. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, amén, ¿cree usted perfectamente en su corazón que un día nos vamos a reunir con el Señor? ¿Espera usted al Señor con todo su corazón? Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Gloria al Señor, para que entendamos, cierto, que la venida del Señor ya todavía no ha sido hecha, que desde el momento en que Cristo, cierto, fue levantado a los cielos, nosotros vivimos al borde mismo del arrebatamiento. Gloria al Señor. Al borde mismo de la eternidad. Y en cualquier instante y en cualquier momento el Señor viene. Y luego se manifestará el hombre de pecado, el anticristo. Pero antes que eso ocurra, la iglesia será arrebatada. Gloria a Dios. ¿Está preparado? Amén. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al fin, que a su debido tiempo se manifieste, que es el Espíritu Santo que está en la iglesia, detiene al diablo y a la obra, ¿cierto?, que éste manifestará en los tiempos del anticristo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay a quien al presente lo detiene, hasta que a la vez sea quitado de en medio, cuando la iglesia sea arrebatada, gloria al Señor, y se manifestará el anticristo, gloria a Dios, en los primeros 3 años y medio de lo que se llama, ¿cierto?, el proceso de la gran tribulación, gloria a Dios. Después del arrebatamiento de la iglesia vendrá el tiempo de la gran tribulación, 3 años y medio donde el anticristo se manifestará, se sentará en el templo de Dios y se hará adorar como Dios, gloria sea al Señor, y luego 3 años y medio más donde los juicios de Dios descenderán, y habrá grande tribulación en la tierra como nunca lo ha habido. Gloria a Dios para siempre. Mas nosotros no estaremos en la ira, dice el Espíritu Santo. Por eso es necesario que nos alentemos esta noche. Alabado sea el Señor. Levántate en el nombre de Jesucristo. Y entonces se manifestará que el inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento o nacimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales, prodigios mentirosos. Gloria a Dios para siempre. Con todo engaño de iniquidad por los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, no creyeron en Cristo. Pero qué terrible que habiendo creído en Cristo y habiendo recibido y gustado de la verdad, nos volvamos de ella. Gloria a Dios. Porque mayor condenación hay para aquellos que habiendo sabido hacer, ¿cierto?, lo bueno, no lo hacen. Dios nos bendiga. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira,
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, aleluya, desde el principio para salvación. Gloria a Dios. Desde el momento cuando el Señor te llamó, en los días de tu juventud quizás, cuando eras joven, tal vez el Señor te llamó, te trajo a sus santos caminos, caminaste con ardor, pero en el camino algo ocurrió y el enemigo robó de ti esta bendición, porque Satanás es ladrón. Gloria al Señor, usurpador. Bendito sea el Señor. Me dice, ya haya escogido desde el principio de la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe y la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, y yo lo digo en esta noche, en la autoridad que la palabra de Dios me concede y me da, hermanos, pues estad firmes. Amén. Hermano amado, estás firme en el nombre del Señor. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones. Yo te digo en esta hora, si tu corazón está herido, si el enemigo lo ha herido, si cierto, las obras del mundo lo han herido, ciertamente si en tu vida en esta hora hay heridas que te han dejado tendido en el camino, conforta el Señor tu corazón. Abre tu corazón para que el Señor entre a él y sane toda herida, sane toda dolencia, y esa llama que está extinguida pueda en esta noche, cierto, ser encendida en gran manera. Gloria a Dios, aleluya, y corras ciertamente a las plantas del Señor y pidas perdón, y tengo la seguridad que el Señor perdonará todas aquellas cosas pasadas y hará cosas nuevas dentro de tu vida. Y os confirme en toda buena obra y en toda palabra. Gloria sea al Señor para siempre. Bendiga al Señor la lectura, cierto, de su palabra preciosa, bendita, maravillosa, la cual el Señor nos otorga. Gloria a Dios para siempre. Amén. Dios bendiga su palabra. Alabado sea el Señor. Bendiga a Dios lo que está en nuestra vida. Alabado sea el que vive para siempre. Quiero leer, cierto, algún pasaje más. Gloria a Dios para siempre, sea el Señor en esta hora. Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Alabado sea el Señor. Dice el Espíritu Santo de la siguiente manera. Alabado sea el Señor. Dice en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Amén. De que vas a la iglesia, de que eres cristiano, de que creíste en el Señor, de que cuentas que hiciste cosas, que serviste a Dios. Tienes nombre de que vives, dice el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Y estás muerto. Gloria a Dios. ¿Cómo es posible que una iglesia como la iglesia de Sardis tenía tantos, cierto, hermanos que se congregaban, pero en medio de ellos había muchos que tenían nombre de que viven, tenían el nombre de cristianos, tenían el nombre de seguidores de Cristo, pero espiritualmente estaban muertos? Gloria al Señor. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré pronto como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Gloria a Dios. Qué tremendo, hermano, vivir esta experiencia cuando muchas veces vivido esto, conocido,
lo puedo contar con experiencia, llega esa noche un hermano que siempre había estado, cierto, que servía a Dios y después se iba al mundo y luego volvía del mundo y llegaba nuevamente a la iglesia, y esa noche llega una vez más, quizás de tantas veces que le había hecho lo mismo, y en esa noche el Espíritu Santo le dice por labios del predicador: hermano, esta es la última oportunidad que el Señor te da. Arrepiéntete, vuélvete a Dios. Mas ciertamente, como palabras muchas veces al viento cayeron a tierra, y ese hermano volvió a hacer lo mismo, y lamentablemente lo que Dios le había dicho era cierto y verdad. Nunca más volvió a la iglesia, porque en el camino perdió la vida. ¿Y su alma? ¿Dónde fue? Gloria al Señor. Por eso que en esta noche meditemos profundamente en la palabra. Acuérdate, por tanto, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Gloria sea al Señor. Por tanto, aquellas pocas cosas que están todavía vivas, amén, de ellas echemos mano. Gloria al Señor para siempre. Dios bendiga su preciosa palabra. Gloria al Señor para siempre. Qué importante lo que el Señor también, ¿cierto?, nos dice a través de su palabra. Escribe el ángel de la iglesia a la Odisea ahora. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. ¿No es el pastor de la iglesia? ¿No es el hermano predicador? ¿No es el oficial? ¿No es su pastora la que le está hablando o me está hablando? Es el Señor Jesucristo por su palabra. Dice esto de la siguiente manera: yo conozco tus obras. Y quiero decirle en esta noche, no dice conozco tu fe, sino que dice conozco tus obras, porque la palabra de Dios dice en Santiago que la fe sin obras es muerta. Gloria a Dios. Amén. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también, ¿cierto?, la fe que no tiene obras de fe está muerta. Dice Santiago por el Espíritu Santo: muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y las obras de la fe son obediencia, son temor a Jehová, son esperanza, gloria sea al Señor. Son las obras que Dios produce en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, cuando la fe viva está dentro de su vida. El servir a Dios con todo nuestro corazón y nuestras fuerzas. Dice: conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Gloria al Señor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. No olvide lo que Dios dice, ¿cierto? Que Dios disciplina a los que llama hijos. Y si no tenemos disciplina, sois bastardos, dice el Señor. Gloria a Dios. Así que dice el Señor: yo, ¿cierto?, a los que amo disciplino, a los que amo castigo y los reprendo. Pues sé celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Lo que está haciendo el Señor esta noche. Gloria a Dios. Porque no conocemos muchos de nosotros el mañana. Hoy día podemos servir a Dios con alegría, pero mañana lo conocemos. Y esta palabra nos sustentará y nos afirmará, como también quizás otro. En el camino se ha apagado esta lumbre. Por tanto, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gloria al Señor para siempre. Pero también la palabra de Dios nos habla, ¿cierto?, con respecto a algo muy tremendo, lo cual muchas veces acontece en el corazón del hombre y de la mujer. Gloria a Dios para siempre, ¿cierto? En lo cual el Señor nos dice a través de su palabra: bendito sea el Señor, porque tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Amén. ¿No será que en algunos corazones habrá acontecido algo parecido?
porque tengo algo contra ti, dice el Espíritu Santo, que has perdido tu primer amor. Gloria a Dios. No sea que hayamos perdido nuestro primer amor. Por tanto, dice el Espíritu Santo, arrepiéntete, ¿cierto? Y vuelve a tus primeras obras. Gloria sea al Señor. Lo cual el Señor, ¿cierto?, está esperando, ¿cierto?, que en nosotros, ¿cierto?, ese hombre, esa mujer, que tal vez en la juventud corría por servir al Señor. Quizá hoy día, por supuesto, hemos entrado en años, tal vez ya no somos aquellos jóvenes del pasado, pero no tiene por qué nuestra relación con el Señor haberse enfriado, sino que tiene que ser mucho más profunda y más amplia y más grande dentro de nuestra vida. Gloria al Señor, aleluya, al que vive para siempre. Por tanto, en esta noche, a la luz de la palabra de Dios que nos ha hablado en esta hora, meditemos profundamente. Gloria sea al Señor, porque el Espíritu Santo dice, ¿cierto?, al final de lo que hemos leído en el capítulo 44, perdón, en el capítulo 19, verso 44, diciendo de la siguiente manera, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Creo que esta noche esta palabra quedará, ¿cierto?, escrita en los cielos. El día de hoy, 28 de junio del año 2020, a través de una transmisión, ¿cierto?, de la iglesia y a través de un modesto predicador, el Señor entregó un mensaje. Y este mensaje fue escrito, este mensaje fue establecido, los que tuvieron la bendición de oírlo y los que lo oirán más adelante, ¿cierto?, luego cuando se reproduzca a través de Facebook o YouTube, gloria al Señor, y tendrá la oportunidad. Y ese día el Señor nos ha hablado y nos ha visitado para que nos levantemos, amén, para que sea yo, ojalá, el instrumento que Dios pueda usar para animarte en el nombre del Señor. Si estás decaído, levántate. Si estás en estos momentos frío, busca al Señor con todo tu corazón, porque no sabemos la hora, quizás esta misma noche. ¿Por qué no? No sabemos el día ni la hora. Amén. Quizás en este mismo instante el Señor venga a buscar su iglesia. Algunos dirán, ya son tantos años y el Señor no viene. Dice, no lo tengamos por tardanza. Desde el mismo momento en que el Señor ascendió a los cielos, nosotros hemos vivido al borde de la eternidad. En cualquier momento, la sonar trompeta se escucha. Gloria a Dios. Aleluya. Ya sea en forma, ¿cierto?, para toda la iglesia o en forma personal, cuando el Señor viniere por nuestra vida y nos llamare a su santo reino, ya sea en cualquier momento, podamos estar preparados. Así que, así como la entrada triunfal en nuestra vida de Cristo, con tanto gozo le recibimos. Oh, aleluya, yo soy testigo porque me ha permitido el Señor conocer y ver con mis ojos a muchas almas convertirse a Cristo. En los ministerios que el Señor me ha concedido, primeramente en el sur, en Nueva Imperial, luego en la ciudad de Quilpué, luego también en Puente Alto y hoy día en Santiago Centro, donde hoy día, por misericordia, está nuestro templo central. Alabados al Señor, he tenido la dicha de ver a muchas almas convertirse al Señor, llegar con gozo y con alegría. Pero también he visto con tristeza a muchos que a través del tiempo y al pasar los años ya no son lo que eran. Por eso en esta noche te insto, en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo, a que te levantes y busques a Dios con todo tu corazón. Si el Señor ha tocado tu vida esta noche, no dejes que lo que ha sentido tu vida se pierda. No permitas que el enemigo venga y te lo arrebate, porque el diablo es astuto. Muchas veces Dios habla al corazón y ese hermano y esa hermana tiene una disposición al escuchar la palabra, pero luego el enemigo viene y trae cualquier contrariedad, cualquier problema, y se levanta el diablo en la casa y se levanta el enemigo en el trabajo, y muchas veces ese gozo se pierde y el propósito se olvida. Gloria al Señor. Pero no te olvides que hoy ha sido el tiempo de tu visitación. Gloria al Señor, para que podamos mirar en el ejemplo
del pueblo de Israel y no nos acontezca lo mismo que a ellos les aconteció. Que el Señor bendiga su preciosa palabra y añada bendición sobre este mensaje, el cual por misericordia el Señor nos ha concedido. Quiero invitarlos cariñosamente a que podamos buscar el rostro del Señor. Si Dios ha hablado a su vida, si el Señor ha tocado su corazón, si el Señor ha llenado en estos momentos, ¿cierto?, el vaso, y en esta hora esa llama se ha encendido, aunque fuere uno, este mensaje, gloria a Dios, alabo a Dios por este mensaje, porque ha sido motivo de bendición. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, alabo tu nombre, glorifico tu nombre, Señor, y te ruego con toda mi alma que esta tu palabra vaya y haga todo aquello para lo cual ha sido enviada. Señor, porque tu palabra es poderosa y no cae a tierra, sino que, Señor, Dios mío, tiene poder, tiene virtud, porque tu palabra, Señor, es como espada de doble filo que entra en el corazón, Señor, que parte, Señor, hasta la coyuntura de nuestros huesos, Señor amado, porque tu palabra tiene virtud y es vida. Y permite en esta noche que produzca vida en muchos corazones. Si hay, Señor, muchos de nuestros hermanos caídos, Señor, en el camino. Si hay muchos que, Señor, el enemigo los ha derrotado. Señor, te pido en esta noche, Padre amado, que en esta hora les visite. Que en esta hora, Señor, les toque. Que en esta hora levantes tú, Señor, al caído. Y si alguno está tantabeleando, si alguno, Señor, está dudando, si alguno, Señor, por la prueba, por la dificultad, por la enfermedad, por la, Señor, la carestía económica o por tantas otras cosas, Señor, en estos momentos se sientan debilitados, tu palabra lo levante, tu palabra, Señor, Dios mío, en esta noche obre en su vida y nos pueda, Señor, en esta hora colocar firmes, Señor, en el camino, constantes, Señor, Dios mío, en la fe, sabiendo, Señor, que tú vienes pronto a buscarnos, sabiendo, Señor, que los días se cumplen, Señor, y que tu palabra se cumple, porque habrá pestes, Señor, es lo que estamos viendo, Padre Santo, habrá guerra, lo estamos viendo, porque habrá terremotos, lo vemos, Señor, en todas partes, porque tu palabra no ha dejado de cumplirse y estas cosas no han dejado de acontecer, Señor amado, y hoy día más que nunca, Dios mío, porque tú estás cerca, porque tú vienes, Señor, por tu iglesia, y pronto, Señor, yo en todos los días de mi vida, en los 40 años que te sirvo, Señor, nunca he visto más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo que en estos tiempos. Señor, te damos las gracias y te rogamos, Señor, que alientes a tu pueblo, que alientes tu iglesia, que la levantes, Señor, con gloria, Padre Santo, y los que estamos aquí en pie, seamos mucho más fortalecidos en la esperanza, en la fe, no permitiendo, Señor, bajo ningún punto de vista que nos deslicemos de esta salvación tan grande. Amado Dios, ahora bendíganos por su palabra, Señor, y ella permanezca, Señor, viva en nuestros corazones y que el enemigo no pueda arrebatar esta bendición de ningún corazón, Señor, porque allí quede sellada y produciendo vida, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Dios mío, y rogamos que ahora nos levantes con tu bendición, Señor, en el nombre precioso, bendito, glorioso de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sea el Señor bendito y glorificado en nuestros corazones. Amén. Y haya bendición en tu vida y en la mía para la gloria del Señor. Dios bendiga en esta hora su palabra. Hay, parece, algunas peticiones de oración. Si las hubieran. Sí, vamos primero a una alabanza para que el Señor, cierto, en esta alabanza nos permita alabar su nombre. Luego estaremos orando por los enfermos. Y también tenemos varios mensajes, ¿cierto? Que también estaremos dando gracias por aquellos mensajes que nos han sido enviados para la gloria del Señor. Dios nos bendiga, Dios guarde nuestros corazones. Bendiga al Señor a nuestro hermano controlador, que no se quede dormido, que esté allí, ¿cierto? Bien atento para la gloria de Dios. Estoy seguro que ya viene esa alabanza y que la estaremos escuchando para la gloria del Señor.
sea la aflicción, déjalo actuar, moldeándote está. Él conoce lo más íntimo de tu corazón, pero Él quiere escuchar de tus labios decir que lo que tienes necesidad, todos tus sueños Él los cumplirá. Es solo creerle a Dios que sus promesas no fallarán. Él abrirá su buen tesoro y te bendecirá. Bendición abundante hoy te llevará. Si le crees a Dios, un milagro ocurrirá. Las enfermedades Cristo se las llevará. Si le crees a Dios, oración escuchará. Y la victoria Cristo te dará. Ya no dudes más, vele al Señor, paseándose Él está, recogiendo esa petición, el dolor se llevará. Déjalo actuar en tu vida. Él conoce lo más íntimo de tu corazón, pero Él quiere escuchar de tus labios decir de lo que tienes necesidad, todos tus anhelos Él los cumplirá. Es solo creerle a Dios que sus promesas no fallarán. Él abrirá su buen tesoro y te bendecirá. Bendición abundante hoy te llevará. Un milagro ocurrirá. Las enfermedades Cristo se las llevará. Si le crees a Dios, oración escuchará. Y la victoria Cristo te dará. Solo creerle a Dios que sus promesas no fallarán.
alabanza, ¿cierto? Si crees a Dios, ¿le crees tú al Señor? Tu confianza, su corazón puesto en el Señor que nos ha hablado por su palabra. Qué hermoso es la fe. Dice que la fe agrada a Dios. Amén. Así que haya fe en nuestros corazones para creer en el Señor y en su palabra que nos ha hablado. Hay oración y petición de oración por una vecina nuestra de nombre Nancy que está grave en el hospital. Estamos orando por ella. Una oración pedida por la mamá de nuestra hermana Herminia, ¿cierto? Nuestra hermana Ángela de Santiago Centro. Estamos orando por Valentina y Robert y estamos poniendo esa oración ahora también en la presencia del Señor. Gema Arriagada por sus hijos, la señora Sandra por su hogar, el esposo de Corina Galarce, estamos pidiendo por él, por nuestra hermana Grisel Rodríguez que nos ha pedido la oración por ella y sus hijos, por Roberto, por Andrés, para que el Señor ponga consuelo en su vida, y por hermana Filomena, y también estamos orando, ¿cierto?, por nuestra pastora Carmen. Alabados al Señor. Vamos a colocar a todos aquellos hermanos que han sido, ¿cierto?, puestos en la oración y en el ungimiento para ungirles en el nombre del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, sublime, gloriosa, maravillosa, te rogamos humildemente que nos bendigas, Señor, y que bendigas a todos aquellos que hemos nombrado, Señor, ya sea enfermos, ya sea, Señor, aquellos que están pasando por duelo, ya sea por aquellos que están pasando, Señor, por un proceso de dificultad. Te rogamos que los enfermos sean sanos, que los tristes sean consolados. Señor, que los que están, Dios mío, pasando por procesos y problemas, Señor, les ayudes a pasar este proceso y también abras la puerta para ellos. Señor, te pedimos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los enfermos reciban sanidad, sean sanos para la gloria de tu santo nombre. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia tan grande. Unja usted los enfermos, sánelos, Señor, glorifíquese por misericordia. Y así, Señor, consuele el corazón, Señor, muchas veces que está, Padre Santo, Señor, en esta hora lastimado, herido por algún proceso difícil de su vida. Señor, levante al caído. Señor, Dios mío, Padre Santo, el que espiritualmente se ha detenido. Señor, en esta noche, levántelo por misericordia y toque su vida. Únjalo, Señor. Y si hay potestades y tinieblas, Señor, que están encegueciendo su entendimiento, eche fuera esas tinieblas, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo se ha hecho para que, Señor, tu gloria, Señor, sea manifestada en los corazones. Y, Señor, si, Dios mío, alguno volviere, Señor, de su camino, Señor, de su mal camino, dice que con esto se cubrirán multitud de pecados. Gracias te damos, Señor, porque tú perdonas al hombre, perdonas a la mujer, Padre Santo, y lo lavas con tu sangre preciosa y bendita, Señor. Y si el hombre vuelve, Señor, su corazón a ti, tú te vuelves a él, Señor. Te damos gracias, Dios mío. Y rogamos, Señor, este ungimiento de sanidad, de liberación, de levantamiento, en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sea el Señor muy, muy glorificado. Amén. Bien, quiero agradecer antes de pedir la bendición, los saludos. Amén. Aquellos que nos han estado viendo, que han estado compartiendo con nosotros. Quiero leer los saludos. Ojalá si usted no está viendo, coloque un saludo. Pueda a través de ese saludo saludarme si usted así lo quiere y compartir, ¿cierto?, quizás alguna palabra, alguna expresión. Nuestra hermana Francesca, bendiga el Señor a nuestra hermana Francesca, ¿cierto? Nuestra hermana Leslie Mora, Sangüesa, el Señor le bendiga a ella, su familia, nuestra hermana Bella, quien le recuerdo con mucho cariño siempre, con mucho amor, a sus hijos, su familia, gloria a Dios. Ellos fueron también muy bendecidos, son bendecidos por supuesto, hicieron un gran trabajo también allí en la ciudad de Nueva Imperial, gloria al Señor. Nuestra hermana Janet Rodríguez,
Ella dice que el Señor bendiga a mi pastor para predicar su hermosa palabra. Gracias, mi hermana Janet, por su deseo. Dios bendiga también a Elizabeth Abarca, cuñada, que también está compartiendo este culto, este servicio espiritual. Dios te bendiga, Eli, junto a toda la familia, ¿cierto? No es mi familia también. Gloria al Señor, mi hermano, mi sobrino, ¿cierto? Mi nieto sobrino, gloria al Señor, Angelito, que el Señor le bendiga en grande manera. Bendiga al Señor a nuestra hermana Ángela Contreras, de Templo Central Santiago. Un saludo cariñoso a nuestra hermana Janet Ávila, también su familia, ¿cierto? A Marcela, que están allá, en el nombre del Señor. Les bendiga grandemente el Señor. Bendiga el Señor a nuestro hermano Juanito, Juan Núñez, que también comparte. Una bendición también desde acá a toda su familia y a usted, mi hermano Luis Muñoz, ¿cierto? Nuestro hermano Luis Muñoz González. Dios guarde a su siervo y le acompañe siempre. Gracias, mi hermano Luis. También sea con usted, con su hermosa familia, ¿cierto? Nuestra hermana Yoli, ¿cierto? Junto a sus niños, a Martín, ¿cierto? A quien más conocimos. Gloria al Señor y que le esté bendiciendo el Señor en grande manera. Amén. Un saludo también a nuestro hermano Gonzalo Rubilar, que dice: el Señor bendiga la predicación de nuestro pastor. Una bendición también que nos envía nuestro hermano Isaac Daniel. El Señor bendiga a nuestro hermano Isaac Daniel en los controles y en la reunión. Ahí está, alabando al Señor, ¿cierto? Hasta que se para ya a glorificar a Dios, tocado por el Señor en su vida. Nuestra pastora Nancy dice: Dios bendiga a nuestro amado pastor, cada día le dé más gracia. Muchas gracias, mi amada esposa. El Señor le bendiga. Nuestra hermana Margarita Vázquez lo está viendo. Nuestra hermana Celia, María Pinto Chorombo, un saludo grande para allá también, a nuestra amada pastora María, ¿cierto? A toda la familia, a usted, mi hermana Celia, ¿cierto? Le bendiga al Señor junto a su hija, junto a sus nietos, junto a toda su prole. Amén. A nuestro hermano José, y le enviamos un cariñoso saludo también en el nombre del Señor. Amén. Muchas gracias. Una bendición compartir con ustedes esta reunión. Nuestra hermana Francesca dice: estoy escuchando la palabra de Dios para tener la bendición de Dios. Amén. Dios te bendiga, Francesca, junto a tu esposo Michael, y especialmente en el trabajo que hoy día estás desarrollando, ¿cierto? Allí en la primera línea. Nuestra hermana Francesca junto a nuestra hermana Kimberly están trabajando en la primera línea, ¿cierto? En la parte más difícil que hoy día existe, junto a los enfermos con COVID. Gloria al Señor, teniendo cierto gran trabajo y sabiendo que también hoy día es tan necesario, cierto, que nuestros hermanos y todos aquellos que trabajan en la salud, el Señor los bendiga. Desde el auxiliar hasta el médico intensivista, hasta el director del hospital, en fin, a todos el Señor los bendiga en grande manera. Bendiga a través de nuestra hermana Francesca, a nuestra hermana, cierto, Charo, a nuestro hermano Sergio, a Sergito, a toda la casa que sé que nos están viendo en familia. Así que el Señor, desde acá, le envío un doble saludo. Un doble saludo. Que el Señor les bendiga mucho. Bendiga al Señor a nuestra pastora Carmen, que nos está viendo. Un saludo cariñoso también para todos ustedes, con gozo, sabiendo que los cultos, los servicios allá en Quilpué están siendo también desarrollados, bendecidos. Dios ocupa ya a nuestra pastora. Mientras yo no puedo estar, el Señor está trabajando en ella, está ministrando la iglesia, y sé que Dios está con ella. Alabados al Señor, ¿cierto? Y Dios bendiga a Giancarlo, que también desde aquí le mando un saludo cariñoso, y si no está, ojalá se lo voy a, en la grabación, volver a colocarlo para que escuche mi saludo. Giancarlo, Dios te bendiga, Dios te guarde, doy gracias al Señor que estás bien. Tuvo un pequeño accidente, Giancarlo, hace un día atrás nomás, se cayó, se rompió sus labios, tuvo que ser llevado al hospital, y de ahí lo mandaron a Viña del Mar pensando que había que poner puntos, y cuando llegó allá habíamos orado, clamado por él, y cuando llegó el médico quedó, dicen, maravillado, porque no hubo necesidad de colocar puntos ni nada, porque la herida estaba totalmente cerrada. Que el Señor bendiga a Giancarlo por su fe, ¿cierto? ¿Cuál es el juego preferido de Giancarlo? Él dice que juega a ser el pastor Cancino. Gloria al Señor. Amén. Y predica y ora, y Dios bendiga a este niño, que el día de mañana sea un hombre
que Dios pueda usar grandemente. ¿Por qué no mañana? Sino que quizás en un tiempo más, ¿cierto? Lo pueda usar el Señor en grande manera. Dios bendiga también a todos aquellos que están acá, a mi hija Yesenia Cancino. Amado Dios, permite terminar mi carrera en tu gloria. La hermana Francesca, estamos en familia escuchando. El Michael y yo, gloria a Dios. Dios le guarde y bendiga mi pastor, dice mi hermana Margarita. Guárdeme el Señor, dice mi hermana Margarita, para estar siempre en sus santos caminos. El Señor bendiga a nuestro hermano Luis Andrade Méndez, que coloca allí un amén, amén, amén a su palabra, amén a lo que el Señor nos ha hablado. Dios le bendiga a mi hermano Andrés, un gusto de saludarle, un gusto de poder compartir con usted, ¿cierto?, estos servicios espirituales. Bendiga al Señor a Elizabeth, que dice amén también. Nuestro hermano Luis Muñoz, Dios habla claro y directo a nuestro corazón. Gloria al Señor. Bendita sea su palabra, que habla nuestras vidas y hace bendiciones en nosotros. Bendiga al Señor a nuestra hermana Patricia Urrea, desde allá de Nueva Imperial también, junto con la hermana Leslie, nuestra hermana, ¿cierto?, que están allá también y son parte de la bendición de estar en los servicios. Mi hermana Patricia dice, amén, mis bendiciones a la distancia. Amén. Dios bendiga a mi hermana Patricia. Mi hermano Pablo, ¿cierto?, que también está viendo, un saludo, hermano mío, te amo mucho en el Señor, es mi hermano carnal, y me siento muy gozoso y contento de que también me pueda estar viendo y podamos compartir este servicio. Mi hermana Janet dice, gracias mi Señor por tu hermosa palabra, y mi hermana Ángela termina, al menos acá, con un amén. Gloria a Dios. Y sé que también hay muchos otros que están siendo parte de este culto, de este servicio, a través de lo que se ha compartido, ¿cierto? Vamos compartiendo al grupo COVID, que son como 30, 40 personas que están allí, ¿cierto? Estamos compartiendo hacia la familia de nuestra pastora Nancy, allá en Quilpué, estamos compartiendo hacia muchos lugares. Un saludo cariñoso a mi hermano Carlos, a mi hermana Carmen, que también nos ven, y les mando un cariñoso saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Hacia la quinta región, hacia allá al hogar de mi hija Daniela, que también comparte estas bendiciones. Si no las comparte en el momento, después las escucha, las ve, ¿cierto? Y un saludo cariñoso también para Leo, para nuestra hermana María y por supuesto mis nietas Camila y Lorenita. Gloria al Señor. Bendiga al Señor a todos en esta noche. Nos vamos contentos. Tuvimos un día sábado de estudio bíblico maravilloso. No se podía terminar el servicio anoche. Algo increíble. Las redes pueden ser muy frías. Que la verdad que uno está en la iglesia, quizás no está participando junto a los hermanos. Se puede dar muy frío un culto, una reunión, un servicio. Pero anoche, a través de las redes y a través de los mensajes y a través, ¿cierto?, de los WhatsApp, se sentía el poder de Dios manifestado en el corazón de los hermanos después de un hermoso tiempo de bendición, de un estudio, de la palabra de Dios que fue bendiciendo nuestras vidas, hablando del siervo amante, del siervo bendito que es nuestro Señor Jesucristo y que con tanto amor, con tanta bondad habló a nuestras vidas. Gloria al Señor. Y terminábamos, ¿cierto?, juntamente también con hermosa bendición el día de ayer. Tenía que terminar más o menos tipo 9 de la noche, terminamos pasado las 11 porque no se podía terminar el servicio espiritual. Gloria al Señor. Tenemos ansia de poder un día estar nuevamente en la presencia del Señor, cantando, loando, glorificando a Dios por todas sus grandes misericordias. Ahora vamos a rogar la bendición. Le invito a que usted incline su rostro. Señor, te damos las gracias, alabamos, bendecimos, ensalzamos tu santo nombre y damos gracias y rogo, Señor, que esta semana que comienza pueda ser una semana llena de bendición, Señor, en la cual bendiga usted a su pueblo, bendiga a su iglesia, bendiga a todos mis hermanos, Señor, que haya hermosas, maravillosas sorpresas también, Padre Santo, y que nuestro caminar, Padre Santo, sea un caminar firme, constante, lleno de fe, Señor, de gozo en el Espíritu. Gracias, Dios mío, levante usted, Señor, por su palabra,
al que quiera, Señor, hoy en esta hora usted tocar y levantar y ese corazón dispuesto a escuchar, a oír y a creer, haya sido bendecido. Gracias, Señor. Ahora rogamos humildemente que su bendición venga sobre cada uno de nosotros a través de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.